oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alicia Benmergui en Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, espero que ustedes también y lista para seguir hablando historia. Bueno, vamos a seguir hablando de la historia en este capítulo llamado Imperialismo Europeo y Antisemitismo Político, pero antes vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico un newsletter, un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar, y también pueden encontrar a Milim en Facebook. Dicho todo lo cual, vamos a seguir avanzando en esta historia de la colonización o de la participación judía en la colonización de Sudamérica. Habíamos hablado de judíos marroquíes en el Amazonas y cuando llegaron a Argentina, pero dentro de Argentina también tuvieron distintas etapas, ¿no? Sí, tal cual. Y además lo que hay que pensar es que, bueno, estamos hablando de los judíos de Marruecos porque fueron uno de los primeros judíos en llegar a la Argentina. Esto es, bueno, porque se venían de Brasil, ya lo contamos la vez pasada, pero además porque no parecían extranjeros. Gran parte de ellos hablaban castellano, por el tema de los, sobre todo los que vinieron de Tánger y Tetuán. Tenían apellidos, muchos de ellos españoles, y los que no eran españoles no sonaban, no eran disonantes en un lugar donde se hablaba castellano y donde la herencia dejada por la España que había prohibido la presencia de moros y cristianos acá, más allá de que eso acá se terminó con la asamblea del año 13. El tema es que, bueno, que había una herencia muy fuertemente antijudía y eso persistió después. En otro momento vamos a hablar de esto, pero bueno, y una cosa que estaba pensando y que quería contarla es que, bueno, a principios, no me acuerdo, como siempre, yo me puse a hablar ya. ¿Ya podía hablar de todo esto, Jorge? ¿O vos querías contar alguna cosa más? No, lo que tú quieras. Bueno, listo. Entonces, es para contar cómo Francia se apodera del territorio de Marruecos, establece un protectorado a principios del siglo XX, y esto va a determinar que, bueno, y también España lo va a hacer en algunas regiones del norte. Bueno, y todavía algunas ciudades de Marruecos todavía siguen bajo el poder español. Sería, por ejemplo, Ceuta, donde estuve yo, bueno, y otros lugares. Bueno, lo cierto es que en esta colonización es puro imperialismo que hacen los europeos sobre territorio africano, y en este caso Marruecos. Va a haber judíos que van a trabajar para empresas francesas, pero lo cierto es que el personal colonial que trabajaba en Marruecos era profundamente antisemita, así que a los judíos comunes y corrientes, muy maravilloso, no les iba. Más allá de que hay todo como, a mí me parece una especie de mito y además un cariño que los judíos de Marruecos, sobre todo yo veo el tema de cómo van de Israel, peregrinan sobre todo a los cementerios. Los judíos no vivimos para la muerte, pero es cierto que también recordamos a los nuestros. Hay todo como una cosa de cuántos se querían judíos y marroquíes, y eso es algo muy, pero muy relativo, y supongo que también tiene que ver con quién es el monarca y quién reina, y a mí me parece que, por ejemplo, en este momento, el rey que tiene Marruecos es un rey amigo de los judíos, y las relaciones entre los judíos, y sobre todo, son buenas, pero el tema es que no siempre fue así, y hubo algunas persecuciones terribles, y ya una vez hablamos hace bastante tiempo de esto, Jorge, que la primera Amelá, el primer gueto, antes que en Venecia, antes que en Europa, se establece ahí en Fez,
donde obligan a los judíos a vivir en lugares recluidos y tenían un distintivo amarillo. Así que, bueno, maticemos, como se decía cuando yo estudiaba en la facultad. Bueno, ahora voy a seguir hablando de la historia de los judíos de la Argentina, porque bueno, los judíos se vienen a Brasil y después se vienen estos judíos de Marruecos, se vienen a la Argentina, algunos vinieron directamente, buscando una vida mejor, buscando prosperar, buscando mayor seguridad, el hecho de que aquí se hablara castellano era algo bueno, y bueno, y además también mantuvieron contacto, estos judíos que se vienen acá, mantienen contacto con sus familias y con la gente de Marruecos. El otro día también conté cómo ellos mandaban dinero a Marruecos para sus familias. Bueno, lo cierto es que yo conté que se establecen, primero que nada, en Buenos Aires. Acá hay dos historiadoras que hablaron otras, pero una es Diana Epstein y la otra es Adriana Brodsky, que hablaron sobre la historia de estos judíos de Marruecos. Y Adriana simplemente habló por ser descendiente de una familia, a pesar de tener un apellido de judíos ashkenazim, creo que tenía una abuela marroquí, así que, y de familias del Chaco. Así que son historiadoras muy importantes ambas, pero también en el caso de Adriana habló casi de su propia historia. Bueno, los judíos se instalan entonces acá en Buenos Aires, contamos nosotros, se establecen en barrios como San Telmo, Constitución, estos judíos de Marruecos, en todas estas zonas, y también después van a ir al interior. ¿Por qué se van a ir al interior? Bueno, porque escriben a sus familiares vienen, acá hay algunos que prosperan, les va bien, eso también lo contamos, y a los que les fue bien, establecen sucursales en el interior. Y uno de los primeros lugares donde estos judíos de Marruecos se establecieron, y esto fue algo muy importante, es en 1890 en la provincia de Santa Fe. Se establecieron y vivieron ahí en Santa Fe, en Rosario. Rosario tiene todavía una comunidad judía de origen marroquí muy importante, y el recuerdo de eso persiste, pero además tenían estas comunidades fueron importantes, y a veces la comunidad de Buenos Aires ayudó a estas comunidades del interior, y otras veces estas comunidades del interior auxiliaron a esta comunidad establecida acá en Buenos Aires. El otro lugar donde se establecieron estos judíos fueron en Vera, en Calchaquí, estoy hablando esto de la provincia de Santa Fe, pero también estuvieron en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en Concordia. Yo estoy hablando, se supone que los argentinos sabemos dónde están estos lugares, pero Radio Sefarad es escuchada por mucha gente, así que estamos hablando de la Argentina, de un país muy grande, recién institucionalizado, digamos, y organizado y ordenado, entre comillas, diría yo, a partir de 1880, donde Buenos Aires se constituyó como la capital, el resto como las provincias, tiene un servicio militar que es igual para todos, porque antes había tenido milicias provinciales, un sistema educativo en general, más allá de que la Argentina se suponía que era un país federal. Así que estamos, para la gente que no lo sabe, prácticamente estos judíos que han venido han crecido y se han desarrollado a la vez que la Argentina se organizaba institucionalmente. Bueno, el otro lugar a donde, y además hay que pensar, si alguien se toma el trabajo y tiene la curiosidad, de ver que la Argentina es un país muy grande, es un país, yo diría, bueno, no alcanza a las proporciones de lo que tiene Brasil o es Estados Unidos, pero es un país muy grande, con diversidad de climas, con diversidad de población, y bueno, y en estos lugares estos judíos de Marruecos se establecieron. El otro lugar donde lo hicieron fue en Córdoba, en Villa María, en Río Cuarto, hasta en San Pacho, que era un pueblito, pero que yo sé y tengo noticias, y el otro es en San Luis, en Villa Mercedes. Bueno, estos judíos, ella Diana Epstein cuenta que muchos de ellos abandonaron
la práctica así, la adhesión absoluta a la religión, a diferencia de después de los judíos sirios que vinieron después. Sí, pero no dejaron de ser religiosos. Era de un modo un poco más laxo. Y fundaron varias instituciones estos judíos. Y el otro día, vergonzosamente, debo decir para mí, que ellos fundaron lo que se llamaba la Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires, ASIRVA, que sigue existiendo. Y fíjense que dice latina, no dice ni sefaradí, ni dice española, o sea que el término sefaradí no estaba tan instalado para ellos. También tenemos que tener en cuenta que estos judíos, la mayor parte de ellos habían llegado desde Tánger y de Tetuán, y estaban absolutamente impregnados de cultura española. Esto hay que decirlo. Tenían esa herencia. Según mi marido me cuenta, su papá escuchaba la hora española, qué sé yo, sabían de la música, todo. Eran muy españoles. Yo siempre me acuerdo cuando estuve en Israel y mi amiga que vivía ahí en Beit Shemesh me dijo: Alicia, yo cuando llegó el rey acá a Israel, yo había sido educada en una cultura así absolutamente española, así que el rey era mi rey, y yo cantaba el himno español, así que los judíos tenemos una diversidad dentro de nosotros mismos de adhesiones, amores y herencias muy diversas, como gran parte de nosotros lo sabemos. Pero también llegaron otros judíos de Fez, de Larache, de Alcázar. Bueno, estos que estuvieron acá también, después que hicieron su cementerio, creo que lo conté, que lo compartieron, le compraron una parte a los que eran una sociedad que no nos hace mucho honor a nosotros, que era la Trivindad, que era una cadena de prostitución judía establecida acá en Buenos Aires. No sé si lo conté la vez pasada, en la ciudad de Avellaneda, pero bueno, este cementerio es el cementerio de los judíos, aún ahora de los judíos de Marruecos, y obedece y responde a las propias pautas religiosas, mortuorias y tradicionales de los judíos de Marruecos. No tiene nada que ver con el otro, del cual no queda nada, está roto y está cerrado y abandonado, y eso fue así hace muchos años. Bueno, otro de los barrios donde estaban los judíos eran en Montserrat y en Concepción. Era la región más tradicional del viejo Buenos Aires. Y también tenían su propio club, el Club Social Alianza. Y además tenían una sociedad de beneficencia, pero ellos tenían relaciones así con estos judíos del interior. Debo decir que hay una cosa bastante interesante, a mí me parece por lo menos. Estos judíos de Marruecos tenían estos apellidos que los otros no los conocían. Entonces hubo, por ejemplo, acá un escritor muy importante, no sé si muy importante, pero era importante, que se llamaba León Benarós. Si ustedes piensan y prestan atención, Benarós es directamente una herencia de Benarroch, uno de los típicos apellidos de estos judíos de Marruecos. Y no sé si todavía viven, no sé qué cosa, pero bueno, los judíos también vivieron en la provincia de Corrientes. No sé si era una colonia muy numerosa, pero había judíos de Marruecos que vivían allí. Y bueno, y uno de los reyes del chamamé, que es una canción, una música muy típica de Corrientes, se llamaba Isaquito Abitbol. Nadie que sepa algo sobre los apellidos de judíos de Marruecos va a dudar que Isaquito Abitbol, con ese apellido, era un judío proveniente de Marruecos. Y él representó, no sé si todavía no representa, una de las vertientes más importantes del folclore o de un baile muy típico de esa provincia, que se baila y que tiene así remembranzas alemanas, porque toda la zona de lo que es
la Mesopotamia argentina tuvo colonias alemanas y trajeron el acordeón. Así que estos judíos, había también, creo que había un pianista muy bueno, que era Alberto Castelar, que también creo que era de origen marroquí. Es decir, estos judíos de Marruecos tuvieron influencia, llegaron a altos puestos de la política, de la literatura, algunos con estos apellidos pasaban desapercibidos como judíos, pero yo digo, por ejemplo, David Boll, ninguno de nosotros que sabe cuáles son esos apellidos va a poder ignorar eso. También es cierto, estoy hablando del pasado, pero pasa una cosa muy curiosa también ahora. Ahora han aparecido actores, gente del espectáculo de muchos lugares, futbolistas, que tienen estos apellidos, y cuando se averigua ellos no se sienten demasiado judíos, muchos de ellos ni siquiera saben que esos son apellidos judíos, porque también hay que tener presente que dentro de los judíos sefaradíes, dentro de los judíos de Marruecos, hay apellidos de origen español, pero hay otros que son absolutamente judíos, qué sé yo, como sería el caso de Benmergui y de muchos otros que eran de estos judíos de Marruecos. Estas comunidades prosperaron, algunas permanecieron y otras, pero lo importante es señalar que estos judíos mantenían contacto con las comunidades ashkenazim. No había esta separación tan profunda como existió acá en Buenos Aires, donde cada comunidad ejerció su propia, más allá de que los judíos ashkenazim todos se agruparon después en la AMIA con un rabinato que se correspondía, y los cementerios que fueron comunes a todos, sobre todo los judíos de Marruecos, pero también los turcos tuvieron sus propios cementerios, porque bueno, dentro de los rituales había algunas diferencias, no solamente dentro de los rituales, también es importante señalar dentro de la misma observancia, no se escucha lo mismo cuando rezan los judíos ashkenazim con su nign, como se dice en yiddish, y como cuando rezan o cantan los judíos de Marruecos. Los rituales son diferentes, y yo como judía ashkenazí debo decir que me gusta mucho cómo cantan y los rituales de Marruecos. Uno también se acostumbra y aprende, y bueno, después de todo, todos somos judíos. Bueno, ¿algo más que me quieras preguntar? ¿Te parece que tenemos algo más para contar, o querés que ya lo dejemos acá? Yo creo que es un buen momento para dejarlo, porque me imagino que en próximas entregas seguirás hablando de otras olas migratorias que llegaron a Sudamérica. Seguro que los turcos, que fueron tan importantes acá, los judíos que vinieron de ahí, del imperio, de lo que era el antiguo imperio otomano, y después de lo que fue Turquía, y de las zonas donde se establecieron, y de los judíos sirios, los alepinos y los damascenos, como los llaman acá, y después también, y también de nosotros, los judíos ashkenazim, los que llegaron con las colonias, algunos, y los otros que vinieron independientemente y se establecieron aquí en Buenos Aires o en otras regiones de la Argentina. La vez pasada estaba hablando con mi hijo, que también es historiador, que no vive acá, y entonces le decía que yo me di cuenta que hablar sobre los judíos de la Argentina, en general hablar de los judíos y de cualquier grupo, es bastante complejo, es hablar de mucha gente muy diferente en distintas épocas, y bueno, nosotros lo que estamos tratando es de ilustrar y contarle a la gente un poco sobre qué pasó con estos judíos, y que después cada uno está interesado averigüe, porque lo que nosotros queremos darles una llave para abrir una puerta al conocimiento para que aquellos que se interesen por estos temas. Bueno, Jorge, nos encontramos en otro momento, esperemos en un mundo más abierto y menos enclaustrado del que tenemos ahora. Bueno, eso será dentro de 2 semanas, y ya dependerá de
de la situación sanitaria en cada lugar. Esperemos que sí, que esto vaya pasando. Lo que sí no va a ir pasando, nuestras ganas de oír estas historias de la historia. Y vamos a recordar a los oyentes que pueden encontrar muchas de estas historias en la página web Milium Cultural, o sea, www.miliumcultural.com.ar, y lo del boletín, que pueden recibirlo escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Pues dicho todo esto, no nos queda más que esperar a que lleguen ese nuevo encuentro dentro de algunas semanas.